bella de compartir y vamos a abordar en esta tarde el tema: su presencia, un lugar de refugio. Su presencia, un lugar de refugio. Y si pudiésemos ponerle un título, sería una pregunta: ¿en dónde está tu refugio? ¿En dónde está nuestro refugio, hermano? Y fíjese, quisiera empezar de manera introductoria para este tema con el Salmo que está pegadito ahí. Leímos el 62, ahora vamos a ubicar el Salmo número 57. Y vamos a ver dos cosas, dos actitudes que reflejó David al momento de estar escribiendo o estar narrando o viviendo en carne propia estos salmos. Amén. Y fíjese muy bien, en el Salmo 57, verso 1, David está reconociendo una cosa. Vamos a leerlo y vamos a ver qué está reconociendo. Dice, verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Y ahí podemos ver que en una palabra de este versículo, la palabra ampararé, gloria a Dios. David está reconociendo a Dios como un amparo. Y fíjese que es muy interesante ver que la palabra amparo quiere decir refugio. ¿Ven? Reconociendo a Dios como un amparo, y le dice, ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Y la palabra ampararé les decía, es un sinónimo de refugio, pero también significa seguridad, albergue, lugar donde yo acudo en los momentos de necesidad. David sabe, hermano, que en los momentos más difíciles él debe acudir de manera pronta a su lugar de refugio. Y él conoce que ese lugar de seguridad solamente lo va a encontrar en Dios. Y él lo escribe ahí claramente. En el verso 2, aunado a esto, que él está reconociendo que él es su seguridad, que Dios es su seguridad, que no tiene a otro lugar donde ir más seguro si no es su presencia. Aunado a esto, David reconoce algo muy especial en el verso número 2 del mismo Salmo 57. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y fíjese, hermano, la palabra de Dios nos menciona esta palabra tan hermosa que él reconoce. ¿A quién está clamando David? Dice, clamé al Dios altísimo. Y cuando él estaba pronunciando, él estaba escribiendo estas notas, él estaba reconociendo a Dios como el original de esta palabra, que es el Elión, que significa el más alto, el que gobierna todo, el que ordena y autoriza. Si hacemos un poquito de contexto, recordamos que David en estos momentos estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería destruirlo y había un ejército que iba contra David. ¿Qué le quedaba a David? Irse a refugiar, y vemos ahí en el libro de Samuel cómo se reflejan dos lugares donde él se refugia. Dos cuevas, ¿verdad? Pero él sabía que físicamente quizás era un refugio, pero sabía que esa cueva no era su protección, sino que su protección, su seguridad, ese cuidado venía de Elión, de el más alto, de aquel que gobierna, de aquel que tiene orden y autoriza cada detalle. Y que es por su voluntad que pasan las cosas. Qué hermoso saber cómo tenemos un ejemplo en David,
que a pesar de que lo estaban amedrentando, a pesar de que lo estaban persiguiendo, él tenía una convicción puesta en Dios. Y sabía que su refugio era Él. Aunado a ello, podemos ver que la palabra refugio se va a traducir también como un lugar de seguridad, un lugar adecuado, el cual nos va a dar asilo y el cual puede traducirse también como un espacio que brinda protección, como una estructura de gran resistencia ante los impactos. Imagínense qué hermoso que él estaba confiado de que todo esto, de que la protección, de que no importaba cuán fuera el peligro, Dios estaba ahí. La palabra de Dios nos invita a estar quietos delante del Señor, ¿verdad? Y descansar en Él. ¿En medio de qué? De las situaciones difíciles. Ya que descansar en Dios renueva nuestra alma y aquieta nuestra mente, que tiene muchos pensamientos apresurados. Pareciera, hermano, que tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero vemos y se pasa el tiempo rápido dentro de esta cuarentena que estamos viviendo a raíz de muchas cosas. Y cuando estábamos cantando hace un momento las alabanzas, Dios se movía de una forma especial y enfatizando acerca de nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Nuestro corazón está buscando el refugio que es más seguro? ¿O nuestro corazón se encuentra tambaleando en el refugio equivocado? ¿En dónde estamos en este momento, hermano? Cuando acabe todo esto regresaremos y así como Moisés resplandecía de su rostro de estar en la presencia de su Dios, o cuando lo veamos nos va a espantar y vamos a decir, ¿qué le pasó al hermano? Busquemos el refugio, hermano, busquemos ese refugio. Y yo lo quiero invitar, hermano, que se anime a decir, yo quiero estar en ese refugio que es mi Dios, mi Señor, y no andar en lugares, y no escondernos en situaciones, en personas, en cosas que no nos van a beneficiar, hermano, que no nos van a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y es por eso que esta tarde quisiera analizar juntamente con ustedes 3 beneficios que son como consecuencia de elegir el refugio adecuado. Analizaremos a la luz de la palabra a través de este Salmo número 62, 3 beneficios que nos trae haber escogido el refugio adecuado. 3 beneficios que gozaremos a raíz de esta parte, hermano. Y viendo el primero, vamos a darle lectura, si ahí tiene su palabra, en el mismo Salmo 62, no lo pierda de vista, de los versículos 5 al 7. Nos van a ayudar a comprender a la luz de la palabra ese primer beneficio. Y la palabra de Dios dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por lo menos en estos 2 versos encontramos la palabra refugio. Y aquí estaba reconociendo que David no tenía lugar más seguro, que era con el mismo Dios poderoso. Amén. Y de ahí podemos entender este beneficio que dice: nuestra vida desarrolla una renovada expresión de confianza en Dios.
uno de los beneficios que vamos a tener, hermano, de estar en el refugio de su presencia, es que nuestra vida va a desarrollar una renovada expresión de confianza en Dios. Y también cantábamos, hermano, y leía al principio la hermana Yemima acerca de la confianza, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra confianza? Como hijo de Dios se desarrolla una amplia seguridad en el Padre. Esta debe de ser evidente debido a nuestra vida. Tiene que reflejar algunas características que evidencian que yo estoy buscando ese refugio. Entre esas características, hermano, cuando alguien te ve, tú debes de reflejar quietud, tranquilidad, satisfacción de saber que Dios tiene todas las cosas bajo su control divino. Y es fuerte, hermano, y a veces no es como leíamos al principio. En nuestra mente hay muchos pensamientos y a veces nuestra mente humanamente se inquieta y viene la preocupación y viene la tristeza. Es fuerte, es muy fuerte este tiempo que estamos viviendo, y aún ahí vemos la misericordia de Dios, lo que vivimos alrededor, ¿verdad? De repente nos enteramos de los descensos, nos enteramos de personas que están viviendo situaciones difíciles, pero hoy nos invita Dios a través de su palabra que es necesario que confiemos en Él. Es necesario descansar en Dios. Y estos versos que leímos del 6 al 7, del 5 al 7, encontramos una palabra en el verso 5, donde David le dice, alma mía, le está diciendo a esas emociones que a veces se alteran, a esas emociones que a veces quieren inquietarse, le dice, alma mía, en Dios reposa solamente, en Dios solamente reposa. Y encontramos esta palabra reposa, reposar. Viene de una palabra hebrea que es damán, y esta palabra significa detenerse y esperar. Es necesario detenerse y esperar. A veces llegan las noticias, hermano, y nuestras emociones se alteran. Pero en este momento debemos recordar al salmista cuando él decía, alma mía, en Dios solamente detente, espera, no te inquietes, porque Él tiene la solución. En Él está la respuesta. Y Filipenses en el capítulo 4, versos 6 y 7 nos invita y nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es que hoy, hermano, Dios nos está insistiendo en dos cosas importantes, nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cómo está ese corazón, hermano? ¿Cómo están tus pensamientos? Hoy nuestro Señor Jesús te invita y te dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará ese corazón y ese pensamiento. Necesitamos tener una dependencia en el lugar de reposo. No vamos a encontrar, hermano, esa paz, no vamos a encontrar esa tranquilidad que sobrepasa todas estas cosas de nuestro entendimiento, si no es en el lugar de refugio, en su presencia. Pero si nuestra rodilla, hermano, si nuestros momentos de intimidad son cortos y efímeros, es muy difícil soportar el día malo.
necesitamos su presencia para poder capacitarnos. ¿En qué? En la dependencia de Él, en el lugar de reposo. Gloria a Dios. Y Romanos 12:1 nos invita a esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay muchas cosas que no entendemos, hermano, y que están sucediendo, y de repente vienen noticias, y de repente decimos: Señor, ten misericordia, Señor, obra tu bondad, y siempre cuando nos enteramos de algo se da cuenta que nuestro pensamiento debe de ir inclinado a Él. Si es lo contrario, hermano, esta tarde debemos de renovar otra vez nuestro tiempo en su presencia. Y en el mundo habla de crisis financiera, vemos guerras, ¿verdad? Hambres, resiliencia, pero la palabra de Dios nos dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esta palabra que nos sonó curiosa y rara, ¿verdad? La palabra resiliencia. Y el mundo ahorita, sobre todo en el mundo de la educación, hacia los niños que ahorita están con los papás desesperados, ¿verdad? Yo espero que no tanto, que ahí la paz de Dios gobierne en sus corazones cuando esté haciendo tarea. Aún ahí, hermano, estamos aprendiendo y nos damos cuenta de muchas cosas. Y fíjese, le voy a comentar una estadística rápidamente que hablaban estas personas. Era un hombre que tenía por ahí la tarea de dar una plática referente a los efectos del COVID hacia la niñez. Y fíjese, según la estadística que él daba de la ONU, 2 de cada 3 niños que regresen a la escuela van a tener una alteración emocional. ¿Por qué? Porque el índice de violencia en los hogares es constante, porque los pleitos son constantes, porque la indiferencia sobreabunda, porque quien educa es el celular. Y los papás y las mamás estamos un poquito extraviados. Me dejaba a mí pensando todos estos datos. Este hombre decía: necesitamos aumentar la resiliencia. ¿Y qué es esto? ¿No? La resiliencia es la capacidad de adaptarnos a las situaciones adversas que está sucediendo, en este caso a nuestro alrededor, este virus que se está dando y que va a traer como consecuencia muchas modificaciones. Y yo me ponía a pensar a nosotros como cristianos, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Tendremos la misma estadística que se está manejando en el mundo? Hoy la palabra nos dice: no os conforméis a este siglo. Nuestras familias tienen que ser diferentes. Nosotros no podemos ser parte de una estadística más, sino que debemos de ser parte de la diferencia. Y es sorprendente ver cómo el mundo gira alrededor de tantas preguntas, y a este conferencista le hacían muchas preguntas: ¿y cómo voy a lograr impactar esto? ¿Y cómo? Si tan siquiera el mundo supiera que tiene una reliquia para saber cómo enfrentar las cosas, no tendríamos miedo y no se turbaría nuestro corazón. Tenemos un privilegio muy grande, hermano, de ser hijos de Dios. Y ese privilegio solo lo podemos garantizar si permanecemos cerca de su presencia. Solo podemos gozar de estos beneficios en su presencia.
en el lugar que es el refugio más seguro. Cuando salimos de este refugio, cuando salimos de su presencia, no hay garantía que la corriente de este mundo te arrastre. Y serás uno más de la estadística. Está fuerte, es muy fuerte. Pero hoy no se me desanime, vamos a animarnos a través de la palabra. Y recuerde esto: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Y a su vez vamos a analizar también el segundo beneficio de haber elegido el refugio adecuado, el lugar adecuado. Y este beneficio lo encontramos en el Salmo igual 62, versos 3 y 4. Dice: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desploma y como cerca derriba, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y aquí nos vamos a meter con puntos más refinados, hermano, puntos que abarcan algo tan importante, en donde David reconocía que había una diferencia entre los hombres malos y entre el que busca a Dios. Y es que aquí nos lleva a entender una verdad, hermano. Dice: con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Cómo estamos? ¿Se da cuenta que es insistente la palabra corazón el día de hoy? Dios nos invita a su refugio, pero para poder acercarte a ese refugio, tu corazón, mi corazón, debe de estar en las condiciones adecuadas. Este versículo que nos dice: con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, nos lleva a una congruencia como cristianos. Lo que decimos, hermano, está respaldado con nuestras acciones. O se oye bien bonito, ¿verdad? Estar diciendo la palabra, estar leyéndola, decir: mira, obedece la palabra. Pero para aplicarla a nosotros, no quiero, voy a volver otra vez. Vamos a volver al beneficio. Nuestro carácter se desarrolla a la imagen de Jesucristo. Ese es el beneficio que vamos a tener cuando nos refugiamos en su presencia. Nuestro carácter se desarrolla a la imagen de Jesucristo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Por lo tanto, nuestro carácter va a ser congruente de lo que digo y hago. Cuando estamos cerca del refugio, cuando estamos cerca de su presencia, vamos a tener una congruencia. Si yo digo que soy cristiano, voy a tener un fruto cristiano. Pero si estoy bendiciendo con mi boca y maldiciendo con mi corazón, estoy viviendo en una incongruencia, en una falsedad. Y hoy el Señor nos invita a examinarnos. Para estar en ese refugio, hermano, necesitamos autenticidad. Necesitamos sincerarnos con Dios. Cuando estamos en el lugar de refugio delante de Dios, desarrollamos con ayuda del Espíritu Santo una evidente transformación de nuestro carácter, el cual se va transformando desde el interior. El apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, 4, habla acerca de algunos requisitos que deben de cumplir las mujeres. Pero me llama la atención el versículo, especialmente el 4. Voy a darle lectura al 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y aquí, en este versículo, es donde quiero enfatizar un poco, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. Fíjese, y encontramos dos palabras. El carácter interno se pule en lo reservado con Dios, donde Él te habla clara y directamente al corazón. Y la palabra incorruptible habla de dos cualidades internas, que nos habla esta palabra incorruptible, que no se deteriora y no se desvanece. Vemos una cosa auténtica, y un espíritu afable y apacible nos habla de aquellos que no demandan derechos personales, que no se irritan, que viven una vida fácil de moldear y su vida está enfocada a Dios. Y fíjese, estaba haciendo yo un recuento, les voy a contar una pequeña anécdota aquí. Cuando encontraba la palabra moldear, Abdi le dejan muchas actividades lúdicas y de repente uno recicla ahí los materiales, pero cuando te encuentras una plastilina y la empiezas a moldear y la encuentras dura y se pone tiesa y es bien difícil de moldear, y mejor dices, no, hasta aquí me quedo, voy a comprar una nueva. Así, hermano, necesitamos que nuestro carácter sea moldeable, porque cuán difícil es un carácter que no se sujeta, que no obedece. Y en Efesios 4:13 nos invita a esforzarnos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a través de nuestra sujeción al gobierno de Dios, donde Cristo se ve reflejado más en nuestra vida, le demostramos honor a Él y estamos dando una evidencia que somos hijos de Dios, con vidas transformadas a través de Jesucristo. Y es que no lo vamos a hacer solos, hermanos. Tenemos aquel que es nuestro ayudador, aquel que es nuestro compañero, para que nuestra vida sea moldeada cada día más a su imagen. Y el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 12 y 14, nos dice algunas recomendaciones. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos, hermano, busquemos. No dejemos llevar nuestra vida por los deseos, por la obra de la carne, sino que en nosotros cada día crezca el fruto del Espíritu, que se vea reflejado, y eso lo vamos a obtener cada día en el refugio. Cada día. Y el tercer beneficio y último, hermano, el más hermoso que consideré, es en el verso 11. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y es que cuando estamos en el refugio, hermano, este verso nos habla de dos cosas. Cuando Dios habla y cuando yo estoy dispuesto a oír. Y ese es parte de este beneficio. Podemos escuchar y oír la voz de Dios claramente. Claramente. El verbo hablar viene de un hebreo que quiere decir dabar, que significa arreglar, aconsejar, componer,
responder. Y es que cuando tú sientas que no puedes más, que las cosas están hechas un desorden, un caos, no sabes qué va a pasar, es necesario ir al refugio, donde Dios habla. Y cuando Dios habla, Él arregla, Él aconseja. Pero cuando Dios habla, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a oír, como dice este versículo. 2 veces, y enfatiza, he oído, del verbo shamá, que significa oír inteligentemente, con atención y obediencia. Cuando estamos en ese refugio y Dios ha hablado para aconsejar, hermano, para arreglar la situación, nosotros debemos oír inteligentemente, para que cada instrucción, para que cada cosa que Él nos haya dicho, la llevemos a la práctica, en obediencia, la recibamos, la aplicamos, como nos dice el libro de sabiduría, Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero la sabiduría alcanza su mayor definición cuando vivimos y aplicamos la palabra en nuestra vida. Gloria a Dios. Y hoy el Señor nos invita, hermano, a que nos acerquemos a ese refugio, a que nos acerquemos a su presencia, porque Él cumplirá, dice el Salmo 138:8, su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy se hace esa invitación, hermano. Ahí como estás, hemos visto de algunos privilegios, algunos beneficios que gozamos al estar cerca de su presencia. Necesitamos buscar intensamente ese refugio, hermano. Ese lugar que es seguro, ese lugar que es auténtico, donde Dios habla y nosotros escuchamos para obedecer inteligentemente, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y ciertamente como humanos, Señor, hay cosas que no entendemos y no supimos cómo pasaron, Señor.